Lo que la mayoría de la gente llama preparación antes de buscar a Dios, con sus rituales, sus estudios y sus buenas intenciones, en realidad es la barrera más grande entre ellos y su presencia. Es un muro invisible, construido ladrillo a ladrillo, con nuestra propia idea de lo que significa ser listo para lo sagrado. ¿Por qué entonces vemos templos repletos de gente, sus bancas llenas de cuerpos, pero sus altares, esos espacios sagrados donde el fuego debería arder, se encuentran vacíos de verdadero quebrantamiento? ¿Por qué tantos predican con fervor, con una elocuencia que cautiva a las multitudes, con palabras pulcras y argumentos lógicos, pero tan pocos viven la verdad transformadora que prometen desde el púlpito? ¿Por qué esa desconexión abismal entre la retórica y la realidad? ¿Y por qué nuestras voces se alzan en cánticos, llenando el aire con melodías perfectamente afinadas, con producciones impecables, pero rara vez alcanzan el rostro de Dios con una adoración que Él reconoce? ¿Una adoración que realmente perfora el velo del cielo y conmueve su corazón? Esta es la paradoja que nos persigue en la fe contemporánea. Una devoción que se ha vuelto ruidosa, visible, sí, pero a menudo hueca en su núcleo. Una búsqueda de lo divino que se pierde en la superficie, en las formas externas, en el espectáculo de lo religioso, mientras el corazón, el verdadero altar, permanece intacto, blindado, ajeno a la intimidad profunda que tanto anhela. Nos hemos acostumbrado a una religiosidad que confunde el activismo incesante con la devoción genuina, el conocimiento bíblico acumulado con la experiencia transformadora del espíritu. Pensamos que más estudio, más servicio, más asistencia a reuniones, más proyectos y programas nos acercará automáticamente a ese fuego sagrado, a esa lámpara que nunca se apaga. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si todo ese esfuerzo, esa acumulación de buenas obras y saberes, es en realidad un desvío, una distracción sutil que nos aleja del único punto de encuentro verdadero? ¿Y si la verdadera llave para desatar la presencia de Dios no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que estamos dispuestos a desmantelar dentro de nosotros mismos? ¿Y si el camino de regreso al altar no es un ascenso glorioso, una escalada de logros espirituales, sino una humillación profunda, un descenso a las cenizas de nuestro orgullo? La historia sagrada y la tradición nos susurran una verdad olvidada. Existe una confesión, una expresión del alma que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, practicaba no solo antes de cada sermón que pronunciaba ante miles, sino antes de cada encuentro personal con la presencia. Una confesión que no era una fórmula vacía, un rezo repetitivo o una lista de pecados recitados de memoria. No, era el eco de un corazón rendido, una rendición que limpiaba el camino para que el Espíritu soplara con poder. Hoy, aquí, vamos a desvelar no solo cuál era esa confesión que el cielo reconoce, esa expresión que desarma el orgullo humano y abre la puerta a un avivamiento genuino y duradero, sino que también vamos a confrontar, con compasión pero con precisión, por qué la tuya, la nuestra, con toda nuestra buena intención, con todo nuestro esfuerzo, podría estar fallando en alcanzar el oído de Dios, en tocar su corazón, en encender ese fuego que anhelamos. En instantes, abriremos la primera llave de esta verdad esencial, una verdad que pocos están dispuestos a escuchar, y mucho menos a vivir. Y te prometo que, al final de nuestra conversación, no solo entenderás el secreto de Spurgeon, sino que tendrás una dirección clara para que tu propio altar no permanezca más en silencio. Esa llave no es un ritual complicado, ni una fórmula secreta que se recita bajo la luna. No es una serie de pasos milimétricos que se ejecutan con perfección. La primera llave, la que Charles Spurgeon compendió en lo más profundo de su ser, es la clave de la humildad radical, la que te desnuda de toda pretensión. Hay un contraste abismal entre lo que parece una preparación piadosa y lo que es una preparación genuina. Muchos se visten con ropas de santidad, pero sus corazones están llenos de orgullo. Muchos hablan de fe, pero sus vidas están vacías de dependencia.
Muchos se esfuerzan por hacer más cuando el cielo nos llama a hacer menos de nosotros mismos. Nuestros templos se llenan de ruido, de cánticos que resuenan en las paredes, de sermones que vibran en el aire. Pero ¿dónde está el fuego? Ese fuego consumidor que transforma, que purifica, que consume las ofrendas en el altar. Hemos sustituido el altar de sacrificio por el escenario de la actuación. Hemos cambiado el quebrantamiento por la exhibición. Mira a tu alrededor. Vemos una generación que corre de un evento a otro, de un seminario a otro, de una conferencia a otra, buscando una experiencia, una emoción, una palabra que les mueva. Pero ¿cuántos se detienen, se arrodillan en el silencio de su propia habitación y permiten que la lámpara del Espíritu ilumine las esquinas más oscuras de su alma? ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar la verdad de su propia insuficiencia, de su propia capacidad limitada, de su propia necesidad de un poder que no es el suyo? La verdadera preparación no es acumular conocimiento, sino vaciarse de lo que creemos saber para poder recibir lo que solo Dios puede revelar. No es llenar el vaso, sino vaciarlo para que pueda ser llenado con agua viva. Muchos buscan el aplauso de los hombres, pero pocos anhelan la aprobación de Dios. Muchos construyen imperios religiosos, pero pocos edifican altares de intimidad. Muchos persiguen la fama y el reconocimiento, pero pocos se inclinan en las cenizas de su propia insuficiencia. Muchos desean el poder del Espíritu, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la humillación. El salmista David, en la hondura de su arrepentimiento, después de confrontar su propia caída, no ofreció holocaustos ni sacrificios de miles de carneros. Él entendió la esencia. En el Salmo 51, versículo 17, nos dejó la verdad despojada de toda ornamentación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es el acto del sacrificio, sino el estado del corazón que lo ofrece. No es la cantidad de tu ofrenda, sino la calidad de tu rendición. Pero, ¿qué significa realmente un espíritu quebrantado en un mundo que idolatra la fuerza y la autoafirmación? ¿Cómo se manifiesta un corazón contrito y humillado en medio de la cultura del éxito y la imagen perfecta? La respuesta no es tan simple como recitar una oración o derramar algunas lágrimas. Va mucho más allá de una emoción pasajera. En instantes, veremos cómo esta verdad se conecta con la práctica de Spurgeon y por qué la mayoría de nosotros falla en este punto crucial. Si esta conversación resuena contigo, si sientes un eco de verdad en tu alma, te invito a hacer algo ahora mismo. Suscríbete a este canal para no perderte el resto de esta revelación, porque la próxima parte tocará un punto que casi nadie se atreve a mencionar. Deja tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y comenta aquí abajo, ahora mismo, la frase sello. Quiero la verdad entera. Es un compromiso, una declaración de que anhelas ir más allá de lo superficial, de que estás listo para la travesía de regreso al altar. Spurgeon, con su voz resonante y su intelecto prodigioso, nunca se consideró a sí mismo más que un pobre gusano del polvo ante la majestad de Dios. Él no subía al púlpito para impresionar, sino para ser un canal. Su confesión no era un mero recuerdo de pecados, sino una profunda y constante conciencia de su propia pequeñez y de la inmensidad de la gracia divina. Era una rendición activa, un vaciamiento intencional de su ego, un acto de doblar las rodillas del alma antes de doblar las físicas. Lo que muchos no ven es que este no es un ejercicio de autoflagelación, sino de alineación. No es para sentirse miserable, sino para reconocer la fuente de toda verdadera fuerza. Es comprender que la lámpara de nuestra vida solo puede brillar con la luz del Espíritu si primero está vacía de nuestra propia oscuridad, de nuestro propio ego, de nuestra propia autosuficiencia. Es permitir que el viento del Espíritu sople con fuerza, pero para ello, nuestro candelabro debe estar limpio y listo para recibir el aceite. Y el aceite de Dios solo fluye en vasijas que han sido quebrantadas.
Muchos oran por avivamiento, por el fuego de Dios, pero pocos están dispuestos a convertirse ellos mismos en la leña dispuesta a ser consumida. Muchos quieren cruzar el mar de la indiferencia espiritual, pero pocos están dispuestos a dejar atrás las barcas de su comodidad, de sus viejas costumbres, de sus falsas preparaciones. La travesía hacia la presencia de Dios comienza en el altar de la rendición, donde las cenizas de nuestro orgullo son el único sacrificio aceptable. Ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito que David describe, no es un acto de autoodio, sino un acto de verdad radical. Es el reconocimiento de que sin la intervención divina somos incapaces de producir el fuego que el cielo anhela. Lo que nos falla, lo que a menudo nos impide experimentar esa profundidad, es nuestra renuencia a despojarnos. Nos aferramos a nuestras pequeñas fortalezas, a nuestra supuesta rectitud, a la ilusión de nuestro control. Queremos la bendición, pero no la vasija vacía. Queremos el poder, pero no la debilidad manifiesta. Queremos la presencia, pero no el precio del quebrantamiento. La preparación superficial nos engaña. Muchos se preparan con discursos pulcros, con vestimentas impecables, con una agenda perfectamente diseñada. Muchos se preparan con lecturas teológicas extensas, con análisis exegéticos profundos, con el dominio de la retórica. Muchos se preparan con horas de ensayo, con la búsqueda de la melodía perfecta, con la construcción de una atmósfera emotiva. Pero pocos se preparan con las rodillas dobladas en el polvo, con el rostro en el suelo, con el alma expuesta ante el único que puede ver más allá de la superficie. Pocos se preparan con el silencio que precede a la verdadera escucha. Pocos se preparan con el despojo de todo lo que estorba. El problema no es la falta de información, sino la falta de transformación. No es que no sepamos lo que está mal, sino que no estamos dispuestos a sentir el peso de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia rebelión, de nuestra propia necesidad desesperada. La confesión de Spurgeon no era un mero listado de pecados, era una declaración de absoluta dependencia, un eco de la verdad que el apóstol Pablo proclamó en 2 de Corintios 12:10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Era comprender que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra autosuficiencia. Es la paradoja de la gracia. Nos hemos vuelto expertos en la gestión de la imagen, incluso en lo espiritual. Presentamos una fachada de piedad, de rectitud, de conocimiento. Pero el altar, ese lugar de encuentro íntimo y brutalmente honesto, no acepta máscaras. El altar exige transparencia. El altar demanda la verdad desnuda. Y es ahí donde nuestra confesión, la tuya y la mía, a menudo se desmorona. Cerramos la puerta a la verdadera autoridad. Cerramos la puerta al flujo del Espíritu. Cerramos la puerta a la revelación que nos transformaría. Es como intentar encender una lámpara con un candelabro lleno de suciedad y una mecha empapada en viejos aceites rancios. Por mucho que sople el viento, por mucho que anhelemos la luz, la llama no prenderá con fuerza, porque el recipiente no está listo. El aceite fresco de la unción divina, el aceite del Espíritu, solo puede fluir y arder en vasijas que han sido vaciadas, limpiadas y quebrantadas. Lo que nadie te dice es que la limpieza duele. La rendición es un proceso de muerte al yo que choca directamente con la cultura de la exaltación personal. No es suficiente con saber que somos pecadores. Se trata de sentir el peso de ese pecado y la necesidad absoluta de un Salvador. No es suficiente con creer en la gracia. Se trata de vivir en la humildad que esa gracia exige. No es suficiente con predicar la cruz. Se trata de cargar nuestra propia cruz diariamente, con la disposición de morir a nosotros mismos. Esta es la esencia de la confesión que precede al poder, la que preparaba a Spurgeon para ser el canal que fue. Es el punto donde el ruido se silencia y el fuego comienza a arder. En instantes vamos a desglosar esa confesión en un marco práctico, una estructura que te permitirá no solo entender, sino practicar esta verdad. Veremos que no es una fórmula mágica, sino un camino de 3 expresiones esenciales que te reconectarán con la fuente inagotable de la presencia de Dios. Prepárate, porque lo que viene ahora
es la clave para que tu altar no permanezca más en silencio, para que la lámpara de tu espíritu arda con la luz que el cielo reconoce. Y esa es la verdad que desvela el secreto de Spurgeon. La confesión que precede al poder, el camino de regreso al altar, no es una fórmula mística, sino un retorno a la esencia, un camino de 3 expresiones esenciales que te reconectarán con la fuente inagotable de la presencia de Dios. La primera expresión es el vaciamiento. No se trata de un simple reconocimiento intelectual de tus fallas. Es la disposición activa a despojarte de cada capa de autosuficiencia, de cada pretensión de control, de cada ilusión de que puedes lograr algo significativo en el reino espiritual por tu propia fuerza. Es el acto consciente de vaciar tu vaso, no para que quede inerte, sino para que esté listo para ser llenado con el agua viva que solo Dios puede dar. Imagina tu corazón como un candelabro. Para que la lámpara arda con luz divina, el candelabro debe estar limpio, libre de la suciedad acumulada del ego, de las cenizas de viejas glorias, de los residuos de tu propia voluntad. ¿Cómo sabes que estás viviendo esto? Lo verificas en la ausencia de jactancia, en la ligereza de no necesitar ser el centro de atención, en la paz profunda que te invade cuando reconoces tu total dependencia. Es la libertad de no tener que demostrar nada a nadie, porque tu valor no reside en tus logros, sino en tu condición de criatura amada y necesitada. Spurgeon, en su apogeo, por miles colgando de sus palabras, aún se veía a sí mismo como un mero instrumento, un pobre gusano del polvo ante la gloria de Dios. Él entendía que la fuerza no está en la vasija, sino en el contenido divino. Pero el vaciamiento es solo el primer paso. La verdadera profundidad exige un dolor que pocos toleran, una disolución del ego que se resiste con todas sus fuerzas. La segunda expresión es el quebrantamiento. Esto va más allá del vaciamiento. Es la rendición total, la disolución del ego no solo en teoría, sino en la experiencia visceral. Es permitir que la mano de Dios, a veces firme y a veces tierna, rompa esas partes de tu ser que se resisten a su señorío, que aún quieren dictar su propio camino. Es el corazón contrito, hecho pedazos, no para destruirlo, sino para que sus fragmentos puedan ser moldeados de nuevo por el alfarero divino. Piensa en el aceite de la unción. Solo fluye con abundancia de una vasija que ha sido quebrantada. Las rodillas dobladas no son solo un gesto físico, son el símbolo de un alma que se postra, que se rinde, que se disuelve en la presencia de lo sagrado. ¿Cómo se vive esto? Se manifiesta en la capacidad de perdonar sin reservas, en la ausencia de amargura por las heridas pasadas, en una compasión genuina por los que sufren, y sobre todo, en la libertad de soltar el control, de dejar que Dios sea Dios en cada área de tu vida. Es la muerte diaria al yo, ese ego que se rebela y se aferra. Isaías 57:15 nos dice que Dios habita con el contrito y humillado de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. No es una debilidad, sino una fortaleza sobrenatural. Y aún así, después de quebrar el orgullo, la mayoría se detiene antes de la verdadera intimidad, antes de cruzar el umbral del anhelo puro. Si esto resuena contigo, si sientes que este es el camino que tu alma anhela, te pido que hagas algo importante ahora mismo. Comenta aquí abajo la frase sello: yo vuelvo al primer amor. Es más que un comentario, es una declaración de intenciones, un pacto contigo mismo y con el cielo de que estás listo para volver a la fuente. Y la tercera expresión es la búsqueda del rostro. Una vez que el ego está vaciado y el corazón quebrantado, la puerta a la intimidad se abre de par en par. La búsqueda del rostro de Dios no es simplemente buscar sus bendiciones, sus milagros, sus provisiones o sus respuestas a nuestras oraciones. Es buscarlo a Él, por Él mismo, por su pura presencia, por su compañía, por la satisfacción que solo se encuentra en Él. Es anhelar al dador por encima de los dones. Es la lámpara que, una vez limpia y llena del aceite fresco, arde con una luz constante, no para ser vista por los hombres, sino para iluminar el camino de tu propia alma y la de quienes te rodean. ¿Cómo sabes que la vives? Se revela en el gozo inexplicable que experimentas en la quietud, en la persistencia de tu oración que ya no pide,
sino que simplemente adora, en la profunda satisfacción que encuentras en su sola compañía, incluso en medio de las tormentas. Es como un viajero que ha cruzado un vasto desierto, no para encontrar un oasis con provisiones, sino para llegar a la fuente misma que brota inagotable. Agustín de Hipona, hace siglos, lo expresó con una claridad que aún nos interpela. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es la verdad que pocos quieren pagar, porque la búsqueda de su rostro es un compromiso que exige la renuncia a viejos amores, a viejas comodidades, a viejas seguridades, y eso es lo que casi nadie está dispuesto a pagar en nuestra era de gratificación instantánea. Pero, ¿qué significa esta renuncia en la práctica? ¿Cómo se vive este compromiso en el día a día, cuando el mundo nos arrastra con sus distracciones y el ego susurra viejas promesas? La síntesis final, la que amarra todo y te da una dirección clara para hoy, está a punto de ser revelada. Pero esta renuncia, este compromiso, no es una tarea que se cumple una vez y se olvida. No es un botón que se pulsa para activar la presencia divina. Es una disciplina diaria, una travesía constante que desafía cada fibra de nuestra autosuficiencia, cada susurro de nuestro ego. El mundo nos enseña a acumular, a proyectar fuerza, a buscar la validación externa. Nos dice que el éxito es tener más, ser más visible, controlar más. Pero la verdad que Spurgeon encarnó, la verdad que la Escritura grita desde sus páginas más profundas, es radicalmente contracultural. La verdadera fuerza nace de la debilidad reconocida, la verdadera grandeza de la pequeñez aceptada, la verdadera autoridad de la rendición total. ¿Cómo se ve entonces el vaciamiento en el fragor de tu día a día? No es solo reconocer que eres pecador, sino vivir con la conciencia de que cada respiro, cada idea, cada paso que das, es sostenido por una gracia que no mereces. Es soltar el volante de tu vida, no una vez, sino cada mañana, cada hora, cada decisión y entregarlo a aquel que realmente sabe el camino. Es dejar de aferrarte a tus planes, a tus expectativas, a tus propias ideas de cómo deberían ser las cosas, y abrir las manos a lo que Dios tiene preparado, incluso si es incómodo, incluso si es desconocido. Muchos dicen confiar en Dios, pero pocos sueltan el control de sus finanzas, de sus relaciones, de sus carreras. Muchos quieren que Dios los guíe, pero pocos están dispuestos a abandonar el mapa que ellos mismos dibujaron. Este vaciamiento es un despojo constante, una limpieza del candelabro de tu alma para que el aceite fresco del Espíritu pueda fluir sin obstáculos. Es mirar tus logros no como tus trofeos, sino como regalos inmerecidos que solo magnifican al dador. Y el quebrantamiento, ¿cómo se manifiesta cuando las presiones del mundo te empujan a ser fuerte y a no mostrar fisuras? Se manifiesta en la disposición a ser vulnerable, a admitir tus errores no solo ante Dios, sino ante aquellos a quienes has herido. Se manifiesta en la capacidad de perdonar a quienes te ofenden, incluso cuando tu orgullo grita por venganza. Se manifiesta en la humildad para recibir corrección, para escuchar verdades incómodas sobre ti mismo, y para permitir que esas verdades te moldeen, aunque duelan. Es la elección activa de doblar las rodillas de tu corazón ante la injusticia, no para ser pisoteado, sino para que el poder de Dios se manifieste a través de tu debilidad. Es permitir que el fuego purificador de Dios consuma no solo tus pecados evidentes, sino también tus defensas sutiles, tu necesidad de tener siempre la razón, tu miedo a ser expuesto. Muchos buscan un toque de Dios, pero pocos están dispuestos a ser quebrantados por su mano. Muchos anhelan un avivamiento, pero pocos quieren ser la leña que arde en el altar. Es un proceso continuo de morir al yo, de dejar que las cenizas de tu orgullo se esparzan para que algo nuevo, algo verdaderamente divino, pueda surgir. Finalmente, la búsqueda del rostro. ¿Cómo se sostiene en una era de ruidos incesantes y distracciones infinitas? Se sostiene en la decisión consciente de crear espacios de silencio, de quietud, donde el mundo exterior se apaga y el alma puede escuchar la voz apacible y delicada de Dios.
No se trata de cuántas horas pasas en la iglesia, sino de la calidad de tu tiempo a solas, de la profundidad de tu anhelo por Él mismo. Es buscar su presencia por encima de sus dones, su compañía por encima de sus beneficios. Es una oración que no se centra en lo que tú necesitas, sino en lo que Él es. Es una adoración que no busca un sentimiento, sino una conexión. Es una travesía que no tiene un destino final en este mundo, sino que se deleita en el viaje mismo, en la compañía constante del guía. Muchos oran para que Dios les dé algo, pero pocos oran simplemente para estar con Él. Muchos leen la Biblia para encontrar respuestas, pero pocos la leen para encontrarse con el autor. La renuncia a la autosuficiencia, el compromiso con el quebrantamiento y la dedicación a la búsqueda del rostro de Dios son los pilares de una vida que no solo predica, sino que vive el Evangelio. Son la esencia de la confesión que eleva el alma por encima del ruido, la que abre la puerta a un avivamiento que no es un evento, sino una realidad sostenida. Es la clave para que tu lámpara arda con un aceite fresco, con una luz que no parpadea, que no se apaga, incluso cuando el viento de la adversidad sopla con fuerza. Pero la travesía hacia la presencia de Dios no está exenta de desafíos. El enemigo de tu alma no quiere que encuentres este camino. El mundo te ofrecerá 1000 distracciones, 1000 atajos, 1000 sucedáneos para que no tengas que pagar el precio de la verdad. Te dirá que eres suficiente, que no necesitas ser quebrantado, que la búsqueda del rostro de Dios es una pérdida de tiempo en un mundo que exige acción. Te susurrará viejas promesas de control, de autoafirmación, de éxito instantáneo. La verdadera batalla no se libra en el púlpito o en el escenario, sino en el altar de tu corazón, en la quietud de tu decisión diaria. Es ahí donde el vaciamiento, el quebrantamiento y la búsqueda del rostro se convierten no en conceptos, sino en la médula de tu existencia. Es ahí donde la oración de Spurgeon, su confesión toma forma y se convierte en tu propia realidad. Es ahí donde te conviertes en la leña dispuesta, en el candelabro limpio, en la vasija quebrantada, lista para que el Espíritu de Dios sople y encienda un fuego que no se extingue. Lo que nadie te ha dicho es que este camino es solitario al principio, contracultural siempre, pero profundamente liberador. Es la puerta angosta que conduce a la vida abundante, no a la vida fácil. Y es precisamente esta verdad, esta elección radical, la que amarra todo lo que hemos compartido y te da una dirección ineludible para hoy. La síntesis final, la que te dirá exactamente qué hacer con todo esto, viene ahora. Y así, la paradoja inicial se resuelve. Lo que muchos llaman preparación, con sus rituales y sus ruidos, es de hecho una barrera. La verdadera preparación, la confesión que Charles Spurgeon practicaba y que hoy te hemos desvelado, no es acumular, sino despojar. Es comprender que el vaciamiento de nuestro ego, el quebrantamiento de nuestra voluntad y la búsqueda incansable del rostro de Dios no son pasos aislados, sino el único camino de regreso al altar. Son la expresión que desarma nuestro orgullo y abre las puertas del cielo, permitiendo que el Espíritu sople con poder y encienda un fuego que no se extingue. No te prometemos una vida sin problemas, ni un camino de éxito mundano. Lo que te ofrezco es la verdad inquebrantable, la coherencia de una vida alineada con el Espíritu, una conexión genuina con la fuente inagotable de su presencia. La decisión es tuya y es para hoy. ¿Seguirás en la superficie de una fe ruidosa o te atreverás a descender a las cenizas del altar, a doblar tus rodillas en verdadera humildad? Es en ese descenso donde el Espíritu de Dios sopla un avivamiento genuino, no solo sobre ti, sino sobre tu comunidad. Es tiempo de volver al primer amor, de buscar su rostro con pasión renovada. Si esta verdad ha tocado tu alma, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores. Comenta ahora mismo la frase sello, yo vuelvo al primer amor. Suscríbete para no perderte el próximo mensaje que profundizará el punto más evitado de este camino. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, con esa persona que vino a tu mente mientras escuchabas. Deja que el viento del Espíritu sople sobre tu altar. Enciende de nuevo el fuego que nunca debió apagarse.